Bueno, queridos amigos, bienvenidos a esta parte de este curso, luego de unas vacaciones espectaculares. Vamos a empezar con la parte que les habíamos prometido de nueva medicina germánica. Como les habíamos comentado, el origen en definitiva de la biodeco en forma profunda siempre refiere a este gran genio alemán, el doctor Hammer, que fue quien descubrió absolutamente todo respecto a la decodificación biológica, como se llama hoy, o descodificación, o bioneuroemoción, o una serie de marcas que se han registrado al respecto. De una forma casual al principio, pero muy metodológica más adelante, Hammer analizó esto de una forma espectacular. Obviamente les vamos a proporcionar material escrito también al fin del curso, por supuesto, pero bueno, eso va a demorar un poco y bueno, son varios módulos del curso, recién después de eso lo tendrán impreso. En el caso de la medicina germánica vamos a intentar proveerles antes de las tablas de Hammer, que son tablas que permiten comprender a cabalidad y encontrar absolutamente todo, cualquier tipo de enfermedad, están realmente muy bien hechas. Recuerden que nosotros les dijimos que les íbamos a dar esto de medicina germánica porque lo que nosotros todos nos topamos en el mundo de hoy, en la realidad, es hacer los cursos con uno o con otro de biodecodificación, bioneuroemoción, medicina, biología total, cada uno le llama como quiere, pero después, obviamente, nos encontramos con que no sabemos nada de nueva medicina germánica, porque ya sucedió en muchos casos, ¿verdad? A mí me sucedió, como les estaba diciendo, de tener que estudiar individualmente aparte, en un curso aparte, hacer cursos aparte de todas las vertientes de la nueva medicina germánica, que obviamente después derivaron en todo lo que hablamos hace un minuto. Hubo que hacerlo aparte, cursos aparte, evidentemente se puso complicado, porque la nueva medicina germánica es realmente espectacular desde el punto de vista médico, porque eran médicos y lo abordaron como tales. Son complementaciones muy importantes que no queremos que te falten a ti en tu estudio de la biodescodificación cuántica, que es lo que vamos a adelantar. Por eso incluimos cuántica, por eso incluimos también nueva medicina germánica. Vamos a profundizar muy fuertemente con este fondo de la historia, con la base de la historia de la biodecodificación. Vamos a incluir cerca de 20 capítulos o más de medicina germánica en este curso, que va a comprender prácticamente 120 capítulos. Así que algunos de ustedes harán todos y otros van a hacer una parte de todos los capítulos, pero esto en general debe estudiarse por separado, comprar los cursos por separado, y todo eso lo hace bastante tedioso, caro y complicado. No nos permite integrar la información como quisiéramos que todos ustedes terminaran haciendo de manera muy poderosa, integrarla en su propio ser y tener todo a disposición para avanzar con claridad y con paso firme. Pero debido a que la medicina germánica, la nueva medicina germánica, es muy médica, en la realidad, la vamos a ir intercalando a lo largo de los módulos de sanación cuántica y biodeco. A razón de 2 o 3 por módulo, evidentemente,
de la duración de este mismo capítulo por cada módulo que ustedes realicen, de manera de que no se torne demasiado tedioso, porque, como les decíamos, es muy médica y queremos que a su vez ustedes puedan ir ingresando en la sanación cuántica y en la descodificación biológica directa de muchas enfermedades, empezando a comprender, empezando a resolver y empezando a ir profundo desde cualquier punto de vista, empezando a ver la vida con otros ojos. Como decíamos, con esa fabulosa obra de arte que es las tablas de Hammer, como están hechas en orden alfabético, uno se puede manejar con mucha facilidad. Las pueden encontrar en internet, pero se las vamos a dar al final del curso con mucho gusto. Pero ¿quién es Hammer? Porque hay demasiadas historias y muchas de ellas son fábulas que se han contado, intencionadas obviamente, y lo hemos explicado en muchas oportunidades. Pero hablamos de un médico en definitiva totalmente clásico, que es especialista también en pediatría, radiología, pero como no se pueden hacer más especialidades en Alemania, se puede hacer lo que es el equivalente a las mismas, que es una práctica de varios años en otras disciplinas. Él tenía oncología, psiquiatría y medicina interna, además de eso, realmente un hombre muy especialmente formado, además de la radiología y la pediatría, habiendo estudiado muchos años de cada una de ellas. Tiene una ventaja enorme, muy grande respecto a la medicina clásico. Es un especialista en muchas áreas, en muchas especialidades, y además profundiza también en teología. Tiene un doctorado en teología, lo que le abre otras puertas totalmente diferentes. Cuando comienza él con la nueva medicina germánica, él era jefe de medicina interna en un hospital. Y todos los que aquí son médicos comprenden perfectamente, y los que están presentes, lo que eso implica ser el jefe de medicina interna. Pero estando su hijo de vacaciones en Córcega, recibe un tiro en el cuello de un tiroteo que se realiza en el puerto, cerca de él, pero bastante alejado, y él queda 6 meses debatiéndose entre la vida y la muerte por esa bala. El disparo fue efectuado por un noble italiano, Umberto de Saboya, que tira desde la terraza de un apartamento, y uno de los tiros, como dice él, por error, a Hammer, que tomaba sol en la cubierta de un velero. Muy bien, pero de aquí que Hammer y su mujer, que también era oncóloga, viven una situación profundamente traumática con el drama de su hijo, hasta que al final su hijo muere. Y el tema empieza después, cuando al cabo de unos meses Hammer desarrolla un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de mama. Y él se empieza a cuestionar por qué personas jóvenes que no tienen antecedentes familiares, de pronto los dos generan un cáncer al mismo tiempo, al unísono, y coincidiendo con este evento tan traumático que habían vivido, la pérdida de un hijo. Empieza a planteárselo de una manera mucho más fuerte. Él comprende el gran problema que tuvo con la agonía de su hijo. Él tiene la ventaja enorme de ser jefe de servicios en un hospital, y los que están aquí y son médicos saben lo que es ser jefe de servicios, que en cierta medida
es amo y señor en algunos aspectos. Entonces él puede empezar a averiguar en todos los casos qué es lo que sucede y empieza a buscar los relacionamientos en todos los casos de cáncer que recibe para intentar encontrar puntos de conexión con los eventos emocionales que estas personas hayan vivido. Comienza a preguntarle a todos sus pacientes si han vivido hechos traumáticos previos al cáncer. Y efectivamente, para su sorpresa, empieza a encontrar que toda la gente refiere a haber vivido algún hecho importante y traumático antes de sus enfermedades. Primero lo hace de una manera general, consultando a todo el mundo respecto a la aparición de enfermedades y hechos traumáticos vinculados en el tiempo con ellas. Pero después él empieza a asociar directamente para tratar de encontrar si realmente hay un patrón detrás de todo esto, si hay una línea conductora entre las enfermedades y esos conflictos emocionales poderosos, esos eventos complejos o vivencias complejas. Más adelante vamos a hablar en un capítulo especialmente de las vivencias. Y ahí empieza a encontrar la clave de la cosa, empieza a encontrar las vinculaciones, empieza a encontrar denominadores comunes entre todas las vivencias traumáticas que sus pacientes tuvieron. Y él empieza a manejar una palabra muy importante que se refiere al matiz del conflicto, el tipo de conflicto. Él habla del matiz o el colorido del conflicto, que sería la pérdida poderosa que tuvieron o el tipo de conflicto que se ha sufrido. Él empieza a relacionarlo con los órganos afectados, empieza a ver que hay similitudes y empieza a relacionar la psiquis con el órgano afectado. Por lo tanto, empieza a introducirse en ese paradigma muy sólido que había entre los años 70, la psiquis y el cuerpo. Era muy importante en esa época, si bien para la medicina clásica había como una orden automática de que no se puede unir el psiquismo con el organismo, en esa época se estaba cuestionando fuertemente. La medicina logró dividir al ser humano y dividir el psiquismo, la conciencia, de la fisiología, aparte de dividir el cuerpo humano en especialidades específicas, y eso es mucho más complejo todavía, además de considerar al cuerpo humano como una maquinaria exclusivamente. Es absolutamente lógico que la medicina que manejaba al cuerpo humano como un Lego, ¿verdad?, en la realidad no podía aceptar la introducción de una variable tan poderosa como la psiquis o la conciencia en la generación de los problemas fisiológicos. O sea, la medicina tradicional, para seguir en el mecanicismo, en definitiva, de Newton y Descartes, en esa racionalidad, no tiene más remedio que dejar la psiquis a un lado y generar especialidades muy específicas que se ocupen de la psiquis, como la psiquiatría o la psicología, para aquellos que considera suavemente locos, y la psiquiatría para aquellos que considera totalmente locos. Pero hay que irse a los años 70 para entender qué suponía encontrar un hilo conductor entre la psiquis y el cuerpo. Significaba, en general, manejar las cosas de otra manera, porque era un ataque directo a la forma que había de concebir
las cosas. Y por supuesto a las multinacionales de la farmacología, enormemente poderosas en ese momento, ni parecido a como lo es hoy. Eran mucho más poderosas en ese momento y Hammer se enfrenta muy directamente con esto, porque formado en la ciencia, él comienza a hacer toda la vía de estudios formales para comprobar formalmente las vinculaciones importantes que él había descubierto. Pero como técnico que era, en definitiva, entendía totalmente bien de que no hay posibilidades de que la citis se ponga en contacto o influya sobre la fisiología sin mediar el cerebro, lo que en ese entonces se entendía perfectamente. Esa teoría mecanicista sí avalaba al cerebro como centro de control del cuerpo humano. Y ahí vamos a pasar a la Trinidad tan conocida como la psiquis, el cerebro y el cuerpo, de la que ya hablamos y hablaremos mucho más. Pero en realidad empieza a analizar si las vivencias personales tenían relación directa con las enfermedades. Él vincula directamente la psiquis con el órgano y después empieza a ver matices de conflictos para determinar si ese matiz es el que determina el tipo de órgano en definitiva. Comienza a analizar que si encuentra 10 personas con cáncer de hígado, todas esas personas refieren a un evento traumático similar en sus vidas previo al cáncer de hígado. Comienza a darse cuenta que si bien las circunstancias pueden ser muy diferentes, la vivencia de un individuo es similar en todos los casos antes de generar un mismo tipo de cáncer. Como dijimos, hablaremos de la vivencia, muy especialmente. Pero al analizar todo esto, empieza a meterse con todo aquello que estaba entendido como las leyes básicas de la naturaleza. Hay que entender que él también se maneja como la medicina se maneja, de manera estadística. La parte más poderosa de la medicina es absolutamente estadística. Y él se maneja también de una forma estadística, lo que le da a los médicos poco margen a veces para comprender las enfermedades y moverse en ese terreno. Pero luego después comprobar él que detrás de cada tipo de evento poderoso que vive la gente empieza a lesionarse determinado órgano, empieza a encontrar que todos los que tuvieron una lesión de hígado tuvieron el mismo tipo de vivencia asociada. Y ahí viene su interrogación respecto a esto y a la intermediación del cerebro, que debería estar implicado en el proceso, sin lugar a dudas. Siendo radiólogo, como radiólogo, en el momento que estábamos empezando, en la época de las primeras tomografías, él comienza a utilizar esa capacidad de evaluar todas las alteraciones cerebrales para buscar la posible huella de aquellos problemas emocionales en el cerebro, que posteriormente originara problemas fisiológicos. Al hacer escaneos cerebrales, él comienza a buscar y se encuentra que hay unas pequeñas manchas en el cerebro
que se encuentran frecuentemente. Salen estas imágenes en forma de circunferencia o diana, son como una diana, un blanco, ¿verdad? Que en aquella época se consideraban artefactos, se tipificaban como artefactos. Profesionalmente se les llamaba de esa manera y eran errores o imágenes que se suponía no pertenecían a la realidad fisiológica del individuo que se estaba analizando, sino errores técnicos de la máquina o otro tipo de interposiciones raras que sucedían, como es, por ejemplo, cuando hacemos una tomografía o una placa, el dejarnos una cadena puesta o algo por el estilo, y se entendía que eran ese tipo de interposiciones y que esos artefactos eran no más que eso, o problemas técnicos de la máquina en definitiva. Pero sin comprender ese tipo de artefactos o las diferencias de densidad entre partes del cerebro, los radiólogos denominaban todo como artefactos, todo esto como artefactos, porque no existía la posibilidad de vincularlo, esas apariciones, con las dolencias de los individuos analizados en ese momento. Pero él empieza a tipificar esas manchas una por una que después se pasaron a llamar focos de Hammer. Él obviamente se siente enormemente afectado cuando se da cuenta que todos esos artefactos tenían relación con las dolencias emocionales y fisiológicas de sus pacientes y que se reiteraban en el mismo tipo de afecciones emocionales, y comienza a ver que todas las personas que tenían un problema de hígado, como decíamos, por ejemplo, similar, tenían un artefacto o un foco de Hammer, un rastro exactamente igual que estaba en la misma zona del cerebro. Obviamente a partir de aquí él comienza a tirar del hilo y empieza a encontrar las similitudes en varios tipos de patologías y termina obviamente enunciando su primera ley de Hammer, la ley férrea del cáncer. Comienza a estudiar a todos sus pacientes para analizar cuáles son las características que tiene que tener un conflicto emocional para que realmente desencadene un shock tan poderoso que lleve a un conflicto fisiológico cerebral y luego fisiológica en un órgano con posterioridad. Él se va dando cuenta que ese disgusto, por decir así, tiene que tener 4 características. Estas las vamos a reiterar ahora y posteriormente, pero para configurarse en un conflicto que trascienda la emoción y llegue al cerebro y posteriormente a nuestra fisiología, tiene que tener características especiales, como un poderoso shock psíquico. Si no existe un shock o algo realmente impactante en nuestro psiquismo, no hay un comienzo de un conflicto emocional. Acá es muy importante detallar que ese shock psíquico que se vive, obviamente va a ser vivido de diferentes formas por todos quienes están frente a un evento determinado. Va a ser vivido de diferente forma por cargas muy poderosas y específicas que todos tenemos y las vamos a analizar en otros capítulos más adelante de este curso. Esa carga psicológica es la que va a determinar ese shock profundo
que puede ser vivido como un pequeño evento por otras personas. Aquí es donde es muy poderosa la realidad cuántica de cada individuo, que manejaremos más adelante en otro capítulo, siendo una de las pautas más importantes de todos nuestros conflictos en la vida. En segundo lugar, él encuentra que ese shock tiene que ser fuertemente traumático, tiene que producir un trauma en nosotros mismos, tiene que afectarnos por nuestra propia realidad de hoy. Y otra vez volvemos a hacer la salvedad aquí de que puede ser altamente traumático o no, dependiendo de mi realidad cuántica en la vida, y más adelante van a ir entendiendo todo esto. En tercer lugar, decía Hammer, tiene que tomarnos por sorpresa, por verdadera sorpresa, donde yo no tengo posibilidades de parar ese shock traumático, no tengo la capacidad psíquica de protegerme frente a ese evento que viene y me toma por absoluta sorpresa. No puedo defenderme de ese evento. Y la cuarta condición es generalmente que sea vivido en cierto aislamiento. Pero obviamente aquí no estamos hablando de soledad personal o de que estemos solos cuando ocurre, sino que estamos hablando que significa emocionalmente solos. O sea, cuando yo no tengo posibilidades de compartir ese dolor profundo que estoy recibiendo. Esto es muy importante, porque miren lo que sucede en general. Hay muchísima gente de esas que le hablan a todo el mundo, que son muy parlanchines y les cuentan absolutamente todo lo que les pasa a todo el mundo que se les acerca. Y estos tienen posibilidades muy inferiores de recibir un shock verdaderamente poderoso en su vida, porque todo lo transfieren inmediatamente y prácticamente nada lo viven en aislamiento, o esa soledad emocional que hace que nos afecte muy profundamente. En muchos casos esto se debe a mi particular visión sobre el conflicto que acabo de vivir, pero en realidad mi campo de relaciones o la gente que se encuentra en mi entorno no comparte esa visión conmigo. Por lo tanto, yo no puedo expresarme y no puedo compartir demasiado ese conflicto con los demás que no lo comprenden. Acá volvemos a ver que desde el punto de vista cuántico es un conflicto que solo yo lo vivo de una manera tan intensa como lo estoy viviendo. Y las demás personas lo ven como algo absolutamente normal o trivial que no afectaría a nadie de manera tan profunda. Todos los conflictos emocionales refieren a mi realidad cuántica y no son en realidad normalmente conflictos de alguien que se encuentre en nuestro entorno. Por eso es que lo vivimos en soledad. Me parece una realidad repetitiva, dolorosa y que muestra cierta falta de evolución, pero no es vivido por los demás con la misma intensidad con la que yo lo vivo. Esto determina que no nos podemos sentir acompañados en el proceso de aguantar ese shock emocional que hemos recibido. Por eso, desde hace
mucho tiempo, como se llama en la sintergética, en la realidad, se crean equipos de apoyo o de soporte emocional que permitan abordar estos shocks profundos y poderosos en un compartir general con gente que está a mi altura vibratoria, y aunque no comprenda la profundidad de mi shock, en realidad sí sea oído para mis problemas emocionales, siendo en cierta medida apoyo para esos conflictos, obviamente. Por ejemplo, también se ha llevado adelante con los grupos que se han generado para abordar el alcoholismo, la drogadicción y muchísimas patologías muy profundas que son incomprendidas. Debemos de comprender que quitando cualquiera de estas 4 características de lo que es un shock emocional y de la forma en que lo abarcamos, obviamente cancelamos la posibilidad de que eso se traduzca en un shock cerebral fuerte y que llegue a nuestra fisiología. Solo sacando una de esas cualidades, en la realidad, una de esas 4 características, transferimos ese shock emocional de otra manera, a un simple mal momento que es superado por nosotros sin repercusiones cerebrales ni fisiológicas posteriores. Lo manejamos con pequeños impactos desde el punto de vista emocional y en nuestra fisiología. Profundo, que nos toma por sorpresa, altamente traumático para nosotros y que lo vivimos en aislamiento. Esas 4 características principales son muy importantes. A partir de ahí, según sea el tipo de conflicto, aquello que les dijimos Hammer decía era el colorido del conflicto, afecta la misma zona del cerebro que otros de igual tipo o igual colorido, como él decía. Por eso ahora tenemos claro, ustedes ya pueden tener claro cuáles son las características emocionales que hay que tener para que suceda un shock de este tipo. Aquello que decía Hammer como el colorido del conflicto es lo que determina la zona del cerebro que se va a ver afectada por ese conflicto. El cerebro selecciona el órgano que esa parte del cerebro controla en nosotros. Por eso, si yo tengo en la realidad un enorme conflicto de carencia, voy a tener un impacto en el cerebro, en la región que maneja el hígado, como decíamos, y automáticamente voy a tener un impacto a nivel fisiológico en mi hígado. Aquí tenemos la comprobación de que las enfermedades son, como siempre se llamaron y siempre los sentimos todos nosotros, psicosomáticas, pero no psicosomáticas como lo considera normalmente la medicina, que es cuando hay un trastorno emocional poderoso y que nos produce un trastorno de funcionamiento fisiológico, pero sin lesión fisiológica, así lo entiende la medicina, sino que en realidad es sin o con lesión, dependiendo del poder del conflicto inicial que yo vivo. Ahí ven que con la claridad de las imágenes del foto de Hammer es absolutamente ubicable con una tomografía y se puede empezar a comprender qué es lo que sucedió. Pero esto está muy lejos de la realidad en cuanto a que no se va a aplicar esta metodología en ningún caso
porque pondría totalmente, como dice un libro, patas arriba todo el sistema médico en un instante. En oposición a lo que hizo Hammer, que era jefe de servicios de un hospital, como decíamos, y comenzó haciéndole prácticamente a todos sus pacientes un escáner cerebral de forma inicial para ubicar de dónde venía su problema, obviamente, él ya no necesitaba preguntarles a sus pacientes, sino que él les hacía una tomografía, un escaneo cerebral directamente. Como les vamos a demostrar más adelante, esto no es todo así de lineal o así de simple, y pueden ustedes a veces encontrar el impacto fisiológico en el cerebro y también en el órgano, pero después no comprender cuál es el impacto emocional poderoso de ninguna manera. Pueden no lograr tomar conciencia de por qué tuvieron ese impacto emocional tan poderoso que no parece serlo en nuestra realidad, y depende de nuestra posición cuántica en la vida y en la familia. Lógicamente, Hammer empezó consigo mismo en este caso, ubicando dónde estaba el foco de Hammer, que producía un cáncer testicular. Y después, obviamente, terminó haciendo encuestas muy precisas respecto a las pérdidas familiares que tuvieron otras personas que arribaron a su clínica con cáncer de testículos. Ahora, cuando él se dio cuenta de que esto era reiterativo y que era absolutamente reiterado, el impacto fisiológico en el cerebro, los focos de Hammer se encontraban en el mismo sector ante las mismas patologías, él hace un convenio con la Siemens, que era quien le había proveído los tomógrafos al hospital, para estudiar a fondo esto con la propia Siemens. Y él empieza a analizarlo científicamente con la propia Siemens, haciendo las tomografías a sus pacientes de un lado y del otro para evitar la presencia de lo que suponían eran artefactos o manchas que podía producir la maquinaria. Las hacían de dos formas, puesto que las manchas deberían de aparecer en el mismo lugar si era un problema de la máquina. Pero la Siemens decía lo que todos decían, los radiólogos decían, esos focos de Hammer se habían denominado como artefactos, pero en el fondo ellos le certifican por escrito de que no son artefactos, que sus aparatos son lo suficientemente buenos como para que no creen artefactos de ninguna especie y de ningún tipo. En ese estudio hacen escaneos diferentes, en tomógrafos diferentes, en posición diferente, obviamente para que no haya posibilidades de duplicación de ningún artefacto, y logran que siempre aparezcan los mismos focos en el mismo lugar, consiguiendo la certificación de la Siemens de que no eran artefactos, sino impactos fisiológicos en el cerebro. Puesto que se supone, obviamente, que diferentes máquinas producirían diferentes artefactos en las imágenes que generaban. Por sobre todo es importante en el sentido de que ellos le hacían una tomografía en una posición al paciente y luego se la hacían posicionándolo a 90 grados de la posición anterior para evitar que hubiera duplicaciones, y dándole un movimiento de 90 o 100 y pico de grados, el artefacto aparecía en el mismo lugar,
la Siemens certificó de que no eran artefactos, sino que había una lesión fisiológica. Aquí empieza el gran problema de Hammer, porque él estaba obviamente avanzado respecto a su época y los planteó en un momento que no había disposición a aceptar ese tipo de cosas en esa época, pero él quería que se aceptara en ese momento. Y eso es lo que le costó una poderosísima oposición de aquellos que estaban ganando muchísimo dinero con ello. Pero no solo es un tema de lucro, sino que dogmáticamente no todos estaban dispuestos a cambiar sus creencias centenarias en la realidad en un instante. De ese propio estudio que hace Hammers con la Siemens, empiezan a surgir otras evidencias que lo desmoralizan totalmente, porque él encuentra a veces que debido a un mismo impacto fisiológico, las personas tienen un foco de Hammer en la misma región del cerebro, pero empieza a encontrar impactos diferentes en el cerebro. En unos casos era un foco de Hammer diseminado, como en degradé, difuminado, ¿verdad?, en su intensidad, y en otros casos era sumamente claro. En unos casos, como pueden ver, a modo de diana, pero en otros casos totalmente diseminado. Y él no comprende a qué se debe esto. Empieza a encontrar 2 y 3 tipos de impactos a nivel cerebral diferentes. Y se encuentra con que muchas de esas personas no tienen la afección fisiológica correspondiente en el órgano determinado. Y esto le mueve el piso a Hammer de manera muy poderosa. Pero él continúa haciendo estudios para aclarar esta historia. Y encuentra con que la gente sí tuvo ese impacto emocional de, por ejemplo, carencia que mencionábamos anteriormente en el hígado, pero que ya lo tiene absolutamente resuelto, porque le apareció un nuevo trabajo, mucho mejor al que tenía, y está ganando el triple. El tema quedó absolutamente liquidado, está económicamente mejor posicionado de lo que estaba antes, y ese conflicto ha sido totalmente superado, y el foco de Hammer entonces está totalmente difuminado, está menos claro, es una mancha con un color diferente, pero no tan clara la diana como en otros casos cuando era una afección fisiológica y el conflicto no ha sido superado.